Palo mayombe. Juramento atata. Pacto con el muerto. Este juramento es el más importante dentro de la regla del palo porque es el verdadero pacto con el muerto, donde hay pacto de sangre con él. El poder de los congos está basado en el poder del empungo, de los palos, los bichos y el enfumbe, muerto, al cual esclaviza o pacta con él. Se llevará a la persona que se va a iniciar y entraran en el cementerio pidiendo permiso a Centella Ndoki. Se consultara con el oráculo y si el empungo, Dios, dice sí, entonces se entrara en el cementerio y se buscara una tumba de más de 7 años. Si el brujo es un inexperto, podría tener problemas al no saber dominar al espíritu. Se pondrá frente a una tumba y consultará con el chamalongo si el muerto quiere venirse con él. Si es así, la persona que se va a iniciar se acostará encima de la tumba, le vendan los ojos y se echa malafo encima de él en forma de cruz y una vela a su cabeza. El muerto tomará posesión del iniciado, hablando por él, así se llegará a un acuerdo. El muerto dirá si se coge un poco de tierra o el cuerpo del difunto. Según lo que dictamine, así se actúa. En ese momento el muerto deja de posesionar el cuerpo. Se paga el derecho al cementerio. También se puede consultar con el oráculo, no es totalmente necesaria la posesión, pero es una medida atemorizadora para los escépticos que quieran verlo. Hay paleros que escogen en vida a sus víctimas, las matan a través de la brujería y toman su espíritu para esclavizarlo.